Espera. Ahora sí. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos para escuchar la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica a través de la liturgia. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al sábado 5 de julio del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Bosa. Le vamos a pedir a Papito Dios que derrame la gracia de su Santo Espíritu para que podamos entender, comprender y vivir la palabra que el Señor nos regala. Bienvenidos todos a la sala, bienvenidos todos los que nos van a permitir luego en diferido entrar en sus vidas, sus corazones, sus hogares. Por favor, regálenos un cariñito, dándole like al video, haciendo comentarios positivos, ojalá, compartiendo el video con otros hermanitos, con los grupos de oración, con las familias, en fin. Y al final del video colocamos un número de NX. Si alguno de ustedes nos quiere y tiene como colaborarnos, Dios les bendiga de antemano. Bueno, sin más, Dorita, la invito para que comencemos con oración. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Entonces iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, aquí venimos a este encuentro diario contigo, mi Señor, con un corazón dispuesto, con los ojos y los oídos espirituales abiertos, Señor, para escuchar tu palabra, para recibir lo que tú nos quieras dar, Señor. Te pedimos tu Santo Espíritu que nos dé sabiduría para asimilar lo que tú nos quieras hablar, Señor. Lectura del libro del Génesis. Cuando Isaac se hizo viejo y perdió la vista, le llamó a su hijo mayor. Hijo mío, le contestó, aquí estoy. Él le dijo, mira, yo soy viejo y no sé cuándo moriré. Toma tus aparejos, arco y aljaba y sal al campo a buscar mi casa. Después me prepararás un guiso sabroso, como a mí me gusta, y me lo traes para que lo coma, pues quiero darte mi bendición antes de morir. Rebeca escuchó la conversación de Isaac con Esaú, su hijo. Salió Esaú al campo a cazar para su padre. Rebeca tomó un traje de su hijo mayor, Esaú, el mejor que tenía en casa, y vistió con él a Jacob, su hijo menor. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lisa del cuello, y puso en manos de su hijo Jacob el guiso sabroso que había preparado y el pan. Él entró en la habitación de su padre y dijo, Padre, respondió Isaac, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo? Hijo mío. Contestó Jacob a su padre, soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me mandaste. Incorpórate, siéntate y come de mi casa. Después podrás bendecirme. Isaac dijo a su hijo, ¿cómo la has podido encontrar tan pronto, hijo mío? Él respondió, el Señor tu Dios me la puso al alcance. Isaac dijo a Jacob, acércate, que te palpe, hijo mío, a ver si eres tú mi hijo Esaú o no. Se acercó Jacob a su padre Isaac, que lo palpó y le dijo, la voz es de Jacob, pero los brazos son de Esaú. Y no lo reconoció, porque sus brazos estaban peludos como los de su hermano Esaú. Así que lo bendijo, pero insistió.
¿eres tú realmente mi hijo Esaú? Respondió Jacob, yo soy. Isaac dijo, sírveme, hijo mío, que coma yo de tu casa, después te bendeciré. Se la sirvió y él comió, le trajo vino y bebió. Entonces le dijo su padre Isaac, acércate y bésame, hijo mío. Se acercó y lo besó, y al oler el aroma del traje, le bendijo con estas palabras. El aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que bendijo el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, la fertilidad de la tierra, abundancia de trigo y de vino, que te sirvan los pueblos y se postren ante ti las naciones. Sé Señor de tus hermanos, que ellos se postren ante ti. Maldito quien te maldiga, bendito quien te bendiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabad al Señor porque es bueno. Alabad al Señor porque es bueno. Alabad el nombre del Señor. Alabadlo, siervo del Señor. Que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno. Alabad al Señor porque es bueno. Tañed para su nombre, que es amable. Porque Él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Alabad al Señor porque es bueno. Yo sé que el Señor es grande, nuestro Dios más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Alabad al Señor porque es bueno. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan se acercaron a Jesús preguntándole, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y, en cambio, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie echa en remiendo de paño sin remojar un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres. Se derrama el vino y los odres se entropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos a tomar unos segunditos para hacer vida esta palabra que acabamos de recibir. Pedimos la unción del Espíritu Santo, que sea el Señor quien hable a través de nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Se hará una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Entonces los invito a participar. María Ruth, muy buenos días. Amparito, perdón. Amparito, adelante, muy buenos días. Muy buenos días, Dios me los bendiga. Pues les voy a compartir lo que el Señor me ha regalado. Pues la historia de Isaac
esta historia de esta familia nos trae un mensaje inmenso para cada uno de nosotros, porque nos relata que Isaac se reúne con su hijo predilecto, Esaú, Rebeca con Jacob, su hijo predilecto, y forma pues Rebeca un engaño con su hijo a su padre. Todos sufren. Jacob logra engañar a su papá, pero qué dolor tan grande de su padre con Esaú cuando descubre la verdad. Entonces, pues dice que esta historia es una historia de salvación que pues no se compone con personas impecables, sino con personas tramposas, que nos permite ver para que nosotros pues no hagamos estos mismos errores. Y los errores cometidos son consecuencia que ellos tuvieron que haber pasado, sufrido, porque el uno, pues el dolor de haberlo perdido, el otro tiene que huir por un tiempo. Entonces esto enseña para que nosotros confiemos más y verdaderamente en Dios y no, pues no creer y hacer las cosas por nuestra propia cuenta, sino tomando a Dios como obedeciendo, haciéndole caso. Y pues de verdad que también nos dice que no hay esposa perfecta, matrimonio perfecto, no hay familias perfectas, no hay una iglesia perfecta, ni tenemos un grupo perfecto. Todo va, el Señor nos va guiando, así como guió a esta familia, igualmente nos sucede a nosotros, pues el Señor no busca a perfectos, sino a los que están dispuestos a seguirlo, a Él, sin importar nuestro pasado, como nos lo decía ayer de San Mateo. Mateo lo dejó todo por seguirlo a Él, y el Señor no miró lo que era Mateo, miró lo que el corazón de Mateo estaba dispuesto por hacer por él. La valentía de Mateo nos invita a que nosotros dejamos todo por el Señor, por convertir por ese camino de plenitud, por ese camino de amor, por ese propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y pues la religión, esa no es la que nos salva. El camino para llegar a Dios es a través de la fe que Jesús ha derramado sobre nosotros, porque pues Él no vino por los justos, pues ellos ya, gracias a Dios, vino por nosotros, los pecadores. Y por eso es que no se puede echar el vino en odres viejos, porque se revienta. Entonces el Señor, ¿qué ha hecho? Limpiar ha sido un proceso en la vida tanto de Mateo, de estos discípulos, como en la vida de cada uno de nosotros, que hemos sido llamados. Entonces ha venido haciendo un tratamiento, ha venido limpiándonos, ha venido sanándonos, ha venido formando ese odre nuevo para poder echar ese vino nuevo y resista y podamos dar ese fruto que el Señor anhela. Amén. Muchas gracias, Dorita. Dios me los bendiga. Amén, Amparito. Gracias a su merced. María Ruth, por favor, adelante. Gracias, Dorita. Buenos días y buenos días, hermanitos. Dios les bendiga. Bueno, también aquí me llama la atención lo de el Evangelio, los odres nuevos y los odres viejos. Esto me hace unir con la primera lectura, ¿no? Como que el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Lo antiguo no pasa de moda, aquí no vamos a decir que entonces, sino que lo nuevo, el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que ver a la luz de lo nuevo, del Espíritu Santo, es en el Nuevo Testamento para poder entender de verdad que todo va unido al Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Aquí la palabra me dice hoy, por ejemplo, el primogénito
de Esaú, de Isaac, y al primogénito del Señor, del Hijo de Dios, que es el primogénito también. Que el Señor vino, y como lo decía Amparito, a darnos la salvación, que vino para salvarnos, todo lo que el Señor ha hecho, que ya lo sabemos nosotros, sino que nosotros para recibir ese vino nuevo, que como también yo siempre digo, en mi vida hay un antes y un después. Cuando todavía yo no había tenido ese encuentro personal con el Señor, era lo antiguo. Y eso no quiere decir que entonces yo ahora, porque tuve ese encuentro personal con el Señor, recibí al Señor. Para recibirlo a Él tiene que haber una conversión y un deseo de verdad y un encuentro personal de verdad con el Señor para poder que haya ese equilibrio, porque no puedo yo decir Señor, Señor, si el Señor en realidad no es el dueño de mi vida, porque cuando nosotros hacemos ese retiro de vida en el Espíritu, nosotros ahí lo hacemos Rey de nuestras vidas, Señor de nuestras vidas. Y como lo decía Tomás ayer Señor mío y Dios mío, cuando nos adueñamos, cuando sabemos que Él es nuestro Dios y que nosotros somos de Él también. No es que lo viejo pase a segundo, pues que es como mi vida. Lo que yo hice anteriormente, antes de tener ese encuentro personal con el Señor, ahí está. Y eso hizo posible que yo pudiera llegar a los pies del Señor. Así que yo pienso que lo que pasó anteriormente fue bueno también, en realidad, para poder llegar y tener ese encuentro personal con Él, llenarme de Él, que el Señor hiciera de mí, de esa vasija vieja, hacer una vasija nueva donde yo lo pueda recibir, donde yo pueda vivir de acuerdo a su querer, a su sentir, y que yo por lo menos lo digo por mi experiencia con Él, vivir experienciándolo, es la única manera de poder recibir al Señor, recibir ese vino nuevo. Él es el vino, el que viene y trae alegría. El vino significa gozo, el vino significa amor, el vino es alegría. Entonces, que ese Jesús que viene a nuestras vidas, que nosotros de verdad podamos ser esos odres nuevos cuando hayamos hecho ese camino de conversión. No es que yo ya llegué, no, es todos los días de nuestra vida, porque nosotros somos esas personas, esos seres humanos débiles, frágiles, que solamente con Él podemos, la gracia, el amor, todo lo que nosotros tengamos bueno, como lo decía Norman ayer o esta semana, solamente es porque el Señor lo ha puesto en nosotros, porque si es por nosotros, nada bueno tendríamos. Y eso pasó en la primera lectura. Entonces, solo la gracia del Señor que nos acompañe, que nos llene y que podamos vivir ese gozo que solamente con Él se encuentra. Amén. Amén. Muchísimas gracias, María Luz. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna palabra que le haya tocado su corazón, que le haya hecho entender nuestras realidades en la fe, mirando la palabra con los ojos de Jesús? Bueno, Buenos así. días. Muy buenos días, adelante. Bueno, a mí me quedó sonando mucho esa palabrita que dice que no podemos poner vino nuevo en una vasija vieja. Es muy bonito porque nosotros estamos en un proceso de conversión, en un proceso de seguir a Dios, en un proceso de cambiar. Y así como queremos cambiar, tenemos que renovar esa vasija vieja. O sea, tenemos que renovar nuestro espíritu, tenemos que renovar las creencias que traemos, tenemos que renovar todos esos pensamientos que tenemos en nuestra cabecita y asimismo desaprender. Entonces, me quedó sonando mucho eso porque es muy bonito el hecho de cambiar, es muy duro también el hecho de cambiar, porque el hecho de hacer algo nuevo significa incomodarnos, significa esforzarnos, significa
cambiar, pero no hacerlo solo sino en Cristo, porque es que cuando vamos solos por el camino se nos hace muy difícil, se nos hace muy difícil renovar esa vasija, se nos hace muy difícil ser nuevos, pero así como Él dice, como no podemos estar sin Él, tenemos que tratar de esforzarnos más allá de eso, tenemos que ser unos evangelizadores, unos buenos cristianos esforzados, unos buenos cristianos para poder renovar, para hacernos nuevos. Y así por medio de hacernos nuevos poder inspirar y poder demostrar pues ese mismo Dios que está en nuestras vidas, para así demostrarlo a los demás y que los demás también que lo conozcan por medio de nosotros y que también sepan que hay un Dios grande que nos puede renovar, que nos puede cambiar, que nuestro pasado puede ser el más oscuro, pero Cristo todo lo hace nuevo. Muchas gracias. Gracias a su merced, Ashley. Bueno, aquí hay muchas aristas de donde agarrarnos para hacer nuestra, mm, nuestro discernimiento, pues. Pero vamos a irnos por una línea, creo yo. En la primera lectura sabemos que Esaú y Jacob eran gemelos. Sabemos que esta familia elegida por Dios, bajo la promesa que le había hecho al padre de Isaac, la numerosa descendencia, ellos amaban al Señor, querían seguir sus preceptos, pero a fin de cuentas, humanos somos, nos equivocamos. Entonces, ¿qué nos muestra como les decía, hay muchas aristas, pero vamos a irnos por una lineecita que me parece importante en este momento, un punto a destacar, cómo son las mentiras, los secretos, esos errores que en el momento no pueden ser muy trascendentes para nosotros. Pero miren que una mentira lleva a otra mentira, se va volviendo la bola de nieve. El padre Isaac amaba a su hijo Esaú y en secreto pues quería entregarle la sucesión a él. La madre, por el contrario, creería o tendría más fe en su hijo Jacob. Entonces ella, cuando escuchó que el padre manda a Esaú para que vaya y case y le haga su comida favorita y todo, ella pues surge el plan. Nosotros sabemos que ellos, lo primero que tenemos claro siempre, siempre es que el Señor todo lo permite y Él sabe por qué. Porque siempre lo hemos dicho, Él nos ha soñado desde antes de meternos en el vientre de la mamá. Para cada uno de nosotros tenía un plan específico, una misión. El trabajo de nosotros es descubrir qué es lo que el Señor quiere de nosotros y disponernos. Entonces me devuelvo. Está siendo una familia especial. Ellos amaban al Señor. La mamá, la señora Rebeca, quería hacer los planes del Señor, pero hacerlos a la manera de ella. A mí, yo me la imagino, ¿no? A Esaú, pues no era que le importaba mucho porque por ahí en alguna parte la historia nos cuenta que llegó cansado y le cambió a su hijo su escala de sucesión por una comida rica, por ahí como un plato de lentejas porque llegó cansado, lo que fuera, eso fue un trato de palabra, pero pues él sabía
en ese momento era muy importante, ¿no? La sucesión del poder siempre se le entregaba al hijo mayor. Y aunque ellos eran de la misma edad, pues el uno era mayor por minuticos, segundos, lo que haya sido. Pero para él en ese momento como que no era importante, porque si él de una le fue diciendo al otro, no, pues cuando me toque, pues usted se queda ahí con, lo diría por comer bueno, qué sé yo. Y yo me imagino que la mamá todo eso se ponía a razonar. Ella pensaría, no, pues este es más sentado, más tranquilo, este de pronto sabe guiar al pueblo mejor, porque es que al otro le gusta más como el agro, como estar afuera, como el pastoreo. Pero como esos dos esposos no hablaban claro, sino cada uno en secreto lo que querían, pues a ella se les empieza a dañar la vida, porque más adelante también nos irán contando más cositas de todo el rollo que se les armó. Pero ¿qué nos dice esto? La mentira, los secretos, todas estas vainas en la familia no son buenas. ¿Quién levantó la manito? ¿Alguien quiere intervenir? Yo, Amparito, de ahorita a Adelante, mí Mari. quedó algo muy importante que vi, es que no solamente pues eso se lleva. Y Jacob, cuando busca por pasión, por amor a Raquel, abandona a su hermana por un matrimonio sin amor que le habían dado. Y pues también es algo que Y él mm, también fue engañado, de acuerdo a lo que yo sé de la historia, él fue engañado y tenga para que lleve. Eso es a entonces, lo que me estoy refiriendo. Todo lo que son secretos, tapados, ¿a qué y, nos lleva? pero Dios cómo favorece a Lea, porque a pesar de que ella no fue un sin amor, un matrimonio sin amor, Dios a ella cómo la favorece. Entonces nosotros sumamos a la mujer que no es amada, no se desconsuele, porque el Señor le tiene grandes cosas y cosas maravillosas, porque estar de la mano del Señor es algo maravilloso. Gracias, Dorita. A su merced, Amparito, gracias por la acotación. Bueno, entonces, este punto, este lado por el que me fui, que les digo, pues que nos quede claro, nosotros lo sabemos porque igual eso es parte del pecado. La mentira, los chanchullos, lo que sería en el argot popular el chanchullo, hacer trampa para conseguir algo, no está bien porque más tarde o más temprano la mentira cae por su propio peso. Esto también nos muestra un poquito el amor malentendido que en muchas ocasiones tenemos nosotros como padres. Amamos tanto a esos hijos que nos volvemos alcahuetes, que nos volvemos tapete para que ellos no se lastimen los piecitos y ellos caminen encima de nosotros, creyendo hacerles un bien. Y pues la vida se encarga de mostrarnos todo lo contrario. Y el Señor, como vuelvo y digo, Él no se mete. Él nos tiene, sí, camino trazado, pero está en nosotros descubrirlo y descubrir hacer lo correcto, hacerlo para bien, porque ya sabemos que todo lo que mal comienza, mal termina. Esta señora, por ejemplo, fue castigada después porque ella ya no pudo volver a ver a su hijo y ese hijo fue desterrado. ¿Por qué? Por hacer lo que no se debe hacer. Si de pronto ellos como esposos hubieran hablado, hubieran tenido algún plan para la sucesión de este trono, pues todo en familia había sido más fácil, pero bueno, se metieron en el lío y ya sabemos lo que pasó. Y en el Santo Evangelio, por ejemplo, eh, como siempre, ¿no? Que se une el Evangelio con la primera lectura, pues es lo mismo. Aquí al Señor le critican que porque está comiendo con sus discípulos ahí que no ayunan y que mire ellos
cómo guardan las reglas, cómo hacen todo aparentemente bien. Y él, porque como es como ellos lo interpretan como si el Señor Jesús hubiera estado premiando a los desordenados por no seguir las reglas, pero no estaban teniendo en cuenta la maravilla de fiesta que estaban teniendo. Eso es como los domingos cuando nosotros vamos a la Sagrada Eucaristía. Vamos a esa fiesta, vamos a ese banquete, vamos a degustar ese amor divino. Si uno se va para la fiesta, se devuelve sin recibir el banquete, pues como que no es gracia, ¿no? Ellos estaban peleando por su ayuno. Nosotros también somos invitados, por ejemplo, a ayunar todos los primeros viernes. Somos invitados, no obligados, no es una regla. Cada quien de nosotros busca la mejor manera de limpiarse, de purificarse, de ofrecer un tributo al Señor. Pero el domingo, por ejemplo, no, porque es que el domingo es el día de la fiesta, el día del banquete, el día del encuentro. Entonces, en ese momento, nosotros podemos asumir que ellos estaban así, en ese domingo, en ese día de amor, en ese novio precioso que es Él y la novia que es la iglesia, todos los que estaban reunidos, los otros amargados ni disfrutan la fiesta por estar mirando, que también tendemos mucho a eso. A mí se me olvida la viga del ojo mío que ya me lo lleva al piso por estar yo mirando la pajita del otro que tiene en su ojo. A mí qué me importa, a ver, a mí qué gano yo siendo jueza del pecado del otro si yo no estoy llamada a eso, yo estoy llamada es a mi propia salvación, sí, a llevar a mis hermanos conmigo, sí, entonces por eso uno debe ser buen ejemplo, que el Señor también le decía a su pueblo, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Cuando el Señor sabía que de pronto sus apóstoles por ahí cometían sus errores y todos los cometemos porque ese es el propósito y el proceso, como estaba hablando Basley. Esto es un proceso todos los días. Nosotros vamos caminando, mejorando, o sea, debemos buscar mejorar porque ya sabemos pues las consecuencias cuando obramos mal, que es lo que nos recordaba Amparito, el pecado que trae sufrimiento, el engaño trae sufrimiento y ellos sufrieron por tontos si se quiere. Nosotros somos imperfectos, pero debemos buscar la perfección pues cada día y en el proceso pues nos caemos, nos levantamos, la embarramos, pero la gracia es lo importante de reconocer el pecado no es reconocer y ya, es corregir. Porque yo puedo todos los días ser una maltratadora y a los míos empezar a corregirlos a golpes o a groserías o a de todo, después, ay, sí, sí, yo sé, yo lo reconozco, ay, sí, perdón, yo hice mal, pero mañana me levanto y hago la misma vaina y el día siguiente y el día siguiente, ¿qué conversión es esa? Reconocer no es gracia, es corregir, que es, siento yo que es lo que nos está hablando también hoy la palabra. Rosita lo decía y también odres nuevos u odres viejos. Aquí en el caso de Isaac, él ya era un odre viejito, él ya había hecho lo que tenía que hacer, ya estaba cansadito, por eso tenía que dar esa sucesión a ese odre nuevo. También lo decían ustedes, no se puede, y la escritura lo dice, no se puede echar vino nuevo en odre viejo porque se revienta, ya eso cedió lo que iba a ceder, ya no tiene más que dar. En el caso de, nosotros siempre tenemos que dar, pues estábamos hablando en el caso de Isaac, pues que él ya sabía que ya sus días se acercaban, que él había cumplido con su compromiso con el Señor. Ya
había llevado al pueblo donde el Señor le pidiera, en fin, había hecho lo que tenía que hacer, que él sabía que tenía que hacer, tenía que delegar. Ahora sus hijos tenían que seguir con el legado. Y como les decía al principio de la intervención, todo el enredo se armó por las tapaderas, por la mentira, por las preferencias. Uno tiene que desprenderse, porque es que el cariño nos aconseja mal a veces en el sentido de que cuando uno, ahí sí hay que mirar un poquito con el corazón, pero mucho con la razón. Todo debe ser repartido muy equitativamente para que no la embarremos, siendo demasiado cerebrales, demasiado drásticos, demasiado cuadriculados, porque la cosa no es así, ni tampoco el sentimentalismo, como todos los días nos dice María Nancy. La persona que se deja llevar por las emociones, usualmente o fácilmente más bien, puede caer en contradicciones, en equivocaciones para después que estarle echando la culpa a los demás de sus errores. Nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestras falencias, de nuestras equivocaciones, y lo importante es corregir, que eso era como la misión, el anhelo del corazón de Norman con lo que veíamos a principio de año. Aprendiendo nosotros a conocer nuestra personalidad, nuestras fortalezas y debilidades. Pero entonces, no para quedarnos que sea, ay, no, que si es que si yo soy melancólica, entonces no, eso yo tengo la personalidad melancólica. No, señor, porque Dios nos hizo perfectos, que nos fuimos ahí desportillando en el camino es otra cosa, pero todos estamos hechos para todo, la decisión es nuestra. Si queremos, con el amor de Dios, todo lo podemos, pero siempre agarrados de su mano, siempre pidiendo su Santo Espíritu, siempre buscando esa cobertura del Señor, porque nosotros por nosotros mismos, pues, bueno, equivocaciones cometemos todos los días. Y el Salmo, pues el salmista que nos dice, alabemos al Señor, porque es que el Señor es perfecto, el Señor está en nuestra vida. Ayer lo decían una de ustedes, 24/7, 24/8, 24 toda la vida. El Señor no descansa, el Señor no se aparta de nosotros. Nosotros somos los frágiles, los débiles, porque somos carne y hueso, ¿no? Entonces de eso nos dejamos llevar, pero el Señor en su infinito amor, en su infinita sabiduría, no nos abandona, pero nosotros tenemos que seguirlo, porque si hacemos lo que se nos da nuestra santa gana, pues no es que se la pongamos fácil, y no porque Dios no pueda, no porque Dios no pueda, porque Dios es Dios, pero como Él nos ama, nos respeta, nos hizo libres. Por eso llegó nuestro Señor Jesús a hacernos libres, a renovarnos. Por eso nosotros, pertenecientes a la renovación carismática, no dejamos de ser iglesia católica, pero todos los días buscamos renovarnos en el amor del Señor. Es como la invitación, como siento yo que el Señor me habló a mí hoy. Amén. Entonces invitamos a Normita, y muchísimas gracias a ustedes por su compañía. Gracias, Dorita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Ok. Regáleme en un segundito, cuadro aquí el volumen. Mi volumen. Ahí estoy mejor. Bueno, mis hermanitos. Este es uno de los textos más hermosos
o de los que a mí más me gusta de la palabra de Dios. Odres nuevos para vino nuevo. Para vino nuevo, odres nuevos. Pero vamos a retomar los textos desde el principio. En aquel tiempo los discípulos de Juan se acercaron a Jesús, preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? La pregunta es, ¿por qué ayunaban? ¿Por qué los fariseos y por qué los discípulos de Jesús ayunaban? Y yo les podría responder que estoy casi seguro que ellos ayunaban y no sabían por qué lo hacían. ¿Por qué lo hacían? Pues porque la tradición lo decía. ¿Por qué lo hacían? Porque otros les habían dicho que eso de ayunar era bueno. ¿Por qué lo hacían? Porque creían que de ahí podían sacar algo bueno. Por tradición, por costumbre, por hábito, por fama. Pero muy probablemente no tenían ni idea de lo que realmente era el ayuno. A lo mejor habían escuchado de la palabra de Dios que ellos leían del Antiguo Testamento que era bueno ayunar. Ayunen. Por allá en Joel, si no estoy mal, capítulo 3, invita al ayuno. Ayunen todos, hasta los sacerdotes, los niños, los animales del campo, que todo el mundo ayune. También cuando lo de, se me olvidó, Jonás, que tenía que ir a Nínive, y entonces fue y habló, y el rey de Nínive proclamó ayuno también para todo el mundo. O sea, en el Antiguo Testamento se habla varias veces del ayuno. Y entonces estos fariseos y estos discípulos de Jesús ayunaban, pero tal vez no sabían por qué ayunaban. Y yo creo que hoy en día muchísimos también lo siguen haciendo y todavía no saben por qué ayunan. No, alguien propuso un ayuno y bonito sería hacer ayuno. Y ya. Yo les puedo decir a grosso modo que el ayuno es un ejercicio espiritual. Y ya con eso ustedes ya tendrían mucho que meditar y que analizar. Piénselo de esa manera, es un ejercicio espiritual. Y a partir de ahí, disciernan. Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo? O sea, el ayuno era una expresión de tristeza, de dolor, de luto, de necesidad, de debilidad para ellos. Es una expresión de. Mientras el esposo está con ellos, pueden guardar luto. O sea, mis discípulos no tienen por qué ayunar. ¿Por qué? Pues porque yo estoy con ellos. ¿Ustedes para qué ayunan? Jesús es fuerte, Jesús es duro. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. ¿Para qué es el ayuno? Ya dije que es un ejercicio espiritual. ¿Para qué es el ayuno? El ayuno es para crear el ambiente propicio, para crear la espiritualidad propicia, para crear el corazón propicio, para crear la mente propicia en la cual pueda anidar la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las personas que ayunan no para eso, sino para presionar a Dios. Es como una huelga de hambre. No voy a comer hasta que el Señor me escuche. No voy a comer hasta que el Señor me diga que sí a esta súplica o a esta intención que tengo. No. El ayuno no es un mecanismo de presión ni es una huelga de hambre contra Dios. Al fin y al cabo, si yo no como, ¿quién se perjudica? Es para crear el ambiente propicio en mi alma, en mi espíritu, en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser, para que cuando la palabra de Dios caiga, dé fruto. En otras palabras, el ayuno tiene como propósito poder descubrir y entender el plan y la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para mí. El ayuno tiene como propósito que yo muera para que el Señor nazca,
que yo desaparezca, que yo sea más pequeño para que Él crezca en mí. Por eso el ayuno es espiritual. Entonces, pero nosotros hemos utilizado el ayuno como un mecanismo de chantaje y como un mecanismo de presión. Entonces, vamos a ayunar para que el Señor me allane los caminos para poder ganarme la lotería. Para que Dios me dé esto, para que Dios me dé aquello, para que Dios me dé lo otro, para que fulano de tal cambie. O sea, yo presiono a Dios para que Dios presione a esa persona que no quiere cambiar. Pongámosle sentido, pongámosle lógica a lo que hacemos. Nadie echa, aquí viene la palabra bonita, nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Cuando se quiere remendar una pieza vieja con un pedazo de trapo nuevo, hay que echar el trapo nuevo en agua, remojarlo, lavarlo para que encoja. Y cuando encoge, entonces ahí sí remendamos la pieza que queremos remendar. Si no lo hacemos así, si tenemos el trapo viejo y le ponemos el trapo nuevo y luego lo lavamos, el trapo nuevo encoge y rompe más, hace más grande el hueco. Nosotros somos el trapo viejo, con criterios viejos, con maneras de pensar viejas y anquilosadas, mandadas a recoger. Sin embargo, queremos que Dios coloque en nosotros un espíritu nuevo. Y resulta que viene el Señor, nos habla, nos corrige, nos reprende. Y entonces nosotros nos echamos a llorar, nos echamos a perder. Ay, no, si el Señor me va a hablar para regañarme, mejor yo no vengo al grupo de oración, yo no leo la Biblia, yo no oro, yo no busco de Dios, porque es que Dios me da muy duro y Dios me habla muy fuerte y Dios me habla muy claro y Dios me dice cosas muy fuertes y muy feas. Y yo, para poder recibir la palabra de Dios, que es palabra nueva en nuestras vidas, se necesita tener un corazón nuevo, una mente nueva. Entonces viene la otra frase. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. ¿Qué pasa con los odres viejos? O cueros viejos también se dice. Los barriles en los que se echaba el vino son de cuero, son de piel, son de cuero. Cuando se echa el vino, se tapa, se cierra bien, el vino fermenta. Y el cuero nuevo cede. A medida que el vino fermenta y expela esos gases, entonces el cuero se va extendiendo, va cediendo. No se destapa nunca el barril porque si no se pierde. Ese fermento le ayuda a hacer vino de mejor calidad. Esa descomposición, ese momento duro y difícil del vino, que hace que los cueros se ensanchen, es bueno para el vino. Y entonces el vino sale de buena calidad. A ese cuero viejo que ya ha cedido, no se le puede echar vino nuevo. ¿Por qué? Porque ya no tiene más para dónde ceder. Nosotros somos ese cuero viejo. Si el Señor echa vino nuevo en nosotros, palabra de Dios nueva, promesas nuevas, pactos nuevos, alianzas nuevas en nosotros. Pero nosotros no tenemos cómo más ceder. ¿Qué pasa? Igual el vino va a fermentar y va a reventar el cuero. Y entonces encontramos muchas personas en los grupos de oración, en las comunidades y en las iglesias que llamamos nosotros, se quemaron, se reventaron. No aguantaron, no soportaron. Les pegó demasiado duro. No lograron entender el propósito de Dios, no lograron entender la voluntad de Dios. Ustedes y yo sabemos de
todas las cosas por las que hemos tenido que pasar cuando comenzamos a caminar en las cosas de Dios, en los caminos de Dios. Tentaciones, ataques, persecuciones, pruebas de toda clase, pruebas de toda índole. Pues hay hermanos que no aguantan eso, no lo soportan. ¿Y qué dicen? No. O se retiran, o se desvían, se van por caminos equivocados. Se dejan engañar por el enemigo, se dejan engañar por los hombres. Bueno, ¿qué pasó? Se reventaron. El vino nuevo los reventó. ¿Por qué? Porque no se dieron. Eso pasa mucho también con las personas que están apegadas a la ley. Y es que solamente la ley es el cumplimiento de la ley. Y cuando se les echa vino nuevo, se les evangeliza, se les habla del Espíritu Santo, la gente no logra entender. Dice, pero ¿cómo es posible si yo toda la vida aprendí que tenía que ser así o asá? No, porque Dios es nuevo, porque el Espíritu Santo es como el viento que no sabemos ni de dónde viene ni para dónde va. El Espíritu de Dios es libre. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Esas personas apegadas a la letra roja, esas personas pegadas a la ley, esas personas pegadas a los mandatos, y es que tiene que ser así, y es que tiene que ser así, y es que tiene que ser así. Un ejemplo. Nadie puede imponer las manos, solamente el señor obispo. Y entonces hay gente que dice, y es que tiene que ser así. No, no es así. Entonces cuando uno les dice, no, no es así, es que ustedes son rebeldes, es que ustedes van en contra del orden de la iglesia y en contra de los mandatos. No, para nada. No. Solamente que tenemos una mente dispuesta para Dios, un corazón dispuesto, y así como el Señor nos va hablando y nos va formando a través de la palabra, pues vamos entendiendo sus propósitos y eso nos ayuda a hacer cosas que de pronto, aunque aparentemente la ley diga una cosa, en realidad sabemos que es de otra manera. Y no reñimos con lo anterior, porque el odre sigue siendo odre, pero aceptamos el vino nuevo y estamos dispuestos a ceder, estamos dispuestos a que el fermento del Señor conduzca y oriente nuestras vidas por caminos nuevos, de formas nuevas, de manera nueva. Miren ustedes todo lo que ha sufrido el pueblo de Israel por ser odres viejos, por no haber querido aceptar y reconocer al Mesías, por no haber querido y haber aceptado y reconocido la obra del Espíritu Santo. Todo lo que ha sufrido durante 2000 años el pueblo de Israel por endurecer su corazón como un odre viejo que se endurece. No aceptaron la autoridad legítima de Jesús, no aceptaron la sucesión apostólica de Pedro y de los demás hasta el día de hoy. ¿Todo por qué? Por necios, por tercos, por duros, por legalistas. Y eso lo encontramos también gente en nuestra iglesia católica y aún en las iglesias cristianas que se vuelven legalistas y fundamentalistas bíblicos. Y es que aquí dice así, porque dice así, tiene que ser así, punto. Pere. No todo lo que dijo y enseñó Jesús, e hizo Jesús, se escribió en la Biblia. Hay muchas cosas que no se escribieron. Y dice San Juan, capítulo 20, verso 30, si no estoy mal, que todo lo que hizo Jesús, si se escribiera, no alcanzarían los libros de este mundo. Pero lo que se escribió pues para nuestra salvación. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De la docilidad, de la disponibilidad, de la apertura, de la obediencia, de creerle al Señor, de no ser esquemáticos, de no ser psicorrígidos, de no ser cuadriculados, de no ser acartonados. Nos está hablando de ser libres, nos está hablando de dejarnos conducir, nos está diciendo que si queremos que realmente nuestra vida sea nueva, tenemos que dejarnos hablar, dejarnos guiar, dejarnos enseñar.
Dorita hacía alusión a la enseñanza de este medio año que ya pasó, desde diciembre del año pasado, y todavía lo estamos haciendo. ¿Qué he hecho yo? Dejarme conducir por el Señor. Cosas nuevas, enseñanzas nuevas. Hay algunos fanáticos religiosos que podrían haber visto esas enseñanzas y decir, no, ¿qué es eso? ¿Acaso ya no predica? ¿Acaso ya no tiene palabra de Dios? ¿No le alcanzó la Biblia? Odres viejos, odres viejos, odres viejos. Y como son tan viejos, por nada se revientan, por nada se quejan, por nada joden. Todo lo critican. No hacen, pero tampoco dejan hacer. El problema es que como yo no me dejo manipular, ni dependo de sus juzgamientos, ni dependo de sus críticas, ni dependo de su opinadero, entonces a mí me gusta hacer lo que Dios quiera que yo haga y no lo que a los demás se les dé la regalada gana. Uy, Norman se puso agresivo. Es que necesitamos más gente así. Necesitamos misioneros, predicadores, líderes de comunidades que no hagan lo que a la gente se le da la gana o quieren que hagamos. Necesitamos gente libre, cristianos libres, líderes libres, servidores libres, coordinadores libres, para que hagan la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. De eso es lo que nos está hablando. ¿Cómo unimos eso con la primera lectura? No es difícil. ¿Qué decía la ley? La ley decía que el que tenía que ser bendecido era Esaú, por ser el hijo mayor. Esa era la ley, esa era la norma. Tenía que ser así. Bendito y alabado sea Dios. Se valió de la esposa de Jacob para hacer la trampa, sí, tal vez. Para mentir, sí, tal vez. Pero para que la voluntad de Dios se hiciera. Porque si Jacob bendice a Esaú, el perezoso ese, el mediocre ese y el negligente ese no hubiera hecho lo que tenía que hacer. No hubiera hecho lo que tenía que hacer. Y se hubiera ido al trasto toda la obra de Dios por haber preferido y antepuesto la ley a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo la mamá de Jacob? De Jacob, la esposa de Isaac. ¿Qué hizo? Se dejó guiar, pasó por encima de las reglas, de las leyes, los mandatos y se dejó guiar. Y entonces tal vez hizo un discernimiento y dijo no. Si la bendición recae sobre Esaú, esta vaina no va a funcionar. En cambio, Jacob tiene la actitud correcta. Es el odre correcto. Jacob sí se va a dejar guiar. Jacob sí se va a dejar iluminar. Jacob va a hacer la voluntad de Dios. Esaú no. Por mediocre, por negligente y por perezoso. ¿Y eso de qué nos habla? De que Dios quiere hacer su obra, pero si nosotros no lo dejamos, pues es difícil. Porque somos libres. Que Dios necesita de nosotros la actitud correcta, odres nuevos, corazones nuevos, mentes nuevas, siempre dispuestos a dejarnos guiar por Él, siempre dispuestos a dejarnos orientar por Él, siempre, pasando por encima de todo criterio humano, pasando por encima de todo lo que los hombres digan, creyéndole a Él por sobre todas las cosas. Y entonces Dios termina bendiciendo, o Isaac termina bendiciendo. Y quiero resaltar para terminar esa oración que me pareció muy bonita y que sería chévere que nosotros la aprendiéramos. Hay varios hermanos de la comunidad a los que les gusta este tipo de oraciones. Entonces, oración para bendecir un hijo. Oración para bendecir a los hijos. Que usted le dijera a su hijo todos los días cuando sale para el colegio, a la universidad, el aroma de mi hijo, no, perdón. A ver, ¿dónde está? Sí, aquí está. El aroma de mi hijo es como el aroma del campo que bendijo el Señor. Aquí. Que Dios te conceda el rocío del cielo, la fertilidad de la tierra, la abundancia del trigo y de vino. Que te sirvan los pueblos y se postren ante ti las naciones. Sé Señor de tus hermanos,
que ellos se postren ante ti. Maldito el que te maldiga, bendito el que te bendiga. Podríamos acomodar esa oración, que es muy bonita. Y con esa oración Dios bendijo a Jacob, hombre que al fin y al cabo terminó haciendo verdaderamente la voluntad de Dios. Tuvo 12 hijos, de ahí nacieron las 12 tribus de Israel. Dios luego le cambió el nombre a Jacob de Jacob, que significa usurpador, se lo cambió a Israel, y ahí nace el pueblo de Israel, y ahí, gracias a Dios, estamos aquí nosotros. A veces Dios rompe los esquemas, mis hermanos. Pidámosle a Dios que no permita que seamos tan psicorrígidos, tan legalistas, tan fanáticos. Pidámosle, papá Dios, que seamos dóciles, muy dóciles. Yo diría que Dios ama más la docilidad que la obediencia ciega. Repito, Dios ama más la docilidad que la obediencia ciega. Ahorita terminemos con oración, por favor. Muchísimas gracias, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Amado Señor, te damos las gracias una vez más, amado Padre, por el anhelo que pones en nuestro corazón para este encuentro diario contigo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dóciles al escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Para que nos dejemos moldear, para que agudicemos nuestros sentidos. El Señor a veces nos habla y nos habla, pero nosotros por estar en nuestro propio criterio no escuchamos lo que nos está pidiendo. Entonces, Santísima Virgen, ruega por nosotros, como lo dice Norman, para que seamos dóciles al amor y a la voluntad de nuestro Padre. Amén. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. El Señor desciende, su preciosa mano sobre nosotros nos regala su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por esta compañía. Los invitamos a nuestros grupos presenciales todos los días de lunes a sábado. Tenemos diferentes puntos en la ciudad y fuera de la ciudad donde tenemos nuestras reuniones presenciales para orar, para aprender de nuestro Señor, de su preciosísima palabra. Entonces, los días lunes nos reunimos en Subia y Fusagasugá, los martes en Ricaurte, los miércoles en San Cristóbal Sur, jueves Castilla, viernes Arborizadora Alta y Bosa, los sábados en el norte. Como les digo, son diferentes puntos y diferentes horarios para que nos acompañen. Hablo sobre todo a los hermanitos nuevos que de pronto se encuentren con nuestros videos. Nuestros videos quedan expuestos por Facebook y YouTube. Tenemos un WhatsApp de contacto donde pueden dejar sus inquietudes, pedir oración, cualquier cuestión que tenga que ver con nuestro grupo al 310-5543-814. Y si no, si quieren, pues se unen con nosotros en directo por el Google Meet a las 8 de la mañana para la liturgia de la palabra, a las 3 de la tarde para nuestro Santo Rosario. Agradecemos infinitamente a quienes quieren y pueden hacer su ofrenda económica a la cuenta autorizada de NX 301-55-121-61. A nombre de Milena Bermúdez, recordemos que Fuentes de Misericordia es 100% misionero, es un grupo misionero y misionar cuesta. Entonces, muchísimas gracias y Dios mediante nos encontramos 3 de la tarde.